7 a las 7 horas universal, Greenwich. Y es todo un evento, todo un acontecimiento porque va a durar 7 años en ese signo. 7 años son épocas humanas que nos van marcando ciclos, ciclos de vida, momentos de vida. Por lo tanto, pues al ser tan trascendente este evento, pues hicimos la semana pasada con Javier un programa como de las generalidades de lo que representa Urano en el signo de Géminis. Y hoy vamos a hacer Urano a través de las casas, que tiene un reflejo significativo con para cada signo del zodiaco, que ya lo vamos a explicar. Querido Javier, madrugando el domingo, qué gusto estar acá contigo. Igual, Juan, totalmente en sincronía y totalmente recíproco este domingo. Yo creo que es domingo esperado de hace como 2 meses de estar hablando de estas energías de Géminis, de Urano, de todo lo que viene para cada casa. Contento de estar aquí, de poder compartir contigo y con todas las personas un tema tan maravilloso y tan trascendental en la humanidad, ¿no? Porque ya no vamos a vivir esto, Juan, por lo menos nosotros no. No, hasta Ya, dentro de 84 años. ya un Urano en Géminis, ya no, entonces hay que aprovecharlo ahorita. Quisiera hacer una pequeña introducción, Javier, que a veces los tránsitos en astrología se toman como catastróficos. Es como una necesidad de que ya exista un fin para todo, que ya exista ese tránsito que termine acabando con el sufrimiento humano y que abra las puertas de la nueva era y demás. Y tal vez cada vez que escuchamos que un planeta de estos lentos va a pasar de sitio y todo, es como si una parte de nuestra psique añorara esa entrada a ese paraíso terrenal perdido. Pero yo quiero contarle a nuestros oyentes que nosotros, como seres humanos, no somos final, somos proceso. Y que todo el tiempo estamos embebidos en procesos de tránsitos, de movimientos celestes, de movimientos internos, familiares, y, es decir, afuera, como es afuera, es adentro. Y que de alguna manera es invitarlos no a estar buscando como aquel tránsito donde ya se acabe todo y entremos a una paz duradera y eterna, sino que entendamos que todos los días estamos en una serie de batallas, de procesos, de abrir la conciencia humana y que eso lo hemos hecho antes de conocer la astrología. Desde que nacemos, estamos en una serie de procesos. Si nosotros hubiéramos sabido astrología, recién hubiéramos nacido, eso sería un caos porque entonces, ay, Dios mío, ya viene Saturno, ay, ya viene Júpiter, ay, ya viene Urano, Plutón. Y en realidad hemos vivido. Y yo quiero es hacerle las invitaciones a que sí, vamos a estudiar este planeta en tránsito, pero no para generar catástrofe, crisis, estrés, angustia, sino todo lo contrario, para entender que cada momento que nos da la vida, cada instante que tenemos es una gran oportunidad de sacar recursos, valores, que si entró Urano en Géminis, más bien preguntémonos a qué me invita, a qué me convoca, qué bonito este nuevo amanecer, qué hay que hacer, ¿sí? Y no con, con esa catástrofe que entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora yo soy Géminis y Dios mío, me va a pasar por encima del sol. No, o sea, como más bien mirarlo desde un punto de vista más constructivo. Exacto, no satanizarlo, sino entender desde dónde viene el proceso. Digamos que es una invitación también a estar abiertos a, y todo un desafío, Juan, porque cualquier palabra que pongamos, imagínate en Urano, pues también es darle como la forma de poderlo entender, que lo hablábamos el programa pasado, pero la idea es tener también un algo que nos vaya filtrando y nos vaya mostrando hacia dónde o a rangos así como muy generales, hacia dónde vamos a poder vivirlo, expresarlo también. Muy buena introducción. Muy bien, Javier. Entonces voy a compartir pantalla aquí como para que empecemos a Como para jugar que con los nuestro oyentes OBS. Eh, entonces, mm, bueno, primero, antes de pasar aquí al Radix o al Mandala, quiero contarles que preparé para ustedes como un resumen con unas palabras claves, una página web interactiva para reconocer más o menos las claves de lo que representa Urano en tránsito por cada una de las 12 casas. Esta guía interactiva la voy a enviar acá por el chat para, pues les queda a ustedes como documento, no requiere ningún registro ni nada de eso, realmente es una información gratuita, porque a veces se cree que esto, pues, que para acceder a la información tienes que poner tu correo electrónico, tu WhatsApp, nada de eso.
¿sí? Y simplemente la forma de navegar es que ustedes quieren ver que Urano va a pasar por, no sé, por mi casa 3. Entonces le dan acá casa 3 y acá les aparece unas claves, unas palabras claves y una pequeña descripción de lo que significa ese tránsito. Este es un tránsito que va a durar 7 años por una casa, ¿sí? Entonces no es un aspecto puntual y es un aspecto que seguramente va a tener subes y bajas a medida que van pasando lunaciones en esa casa, que va tocando de pronto planetas personales que tengas en esa casa o que hace aspecto con otras casas, pues se va a ver mucho más el énfasis, pero de todas formas es algo así como que se va a abrir la posibilidad de trabajar una época en tu vida sobre esos aspectos. Listo. Esa era la, digamos, como la guía que pasé allí. Ahora, Vale, contarles que lo que vamos a hacer ahora, este ya es el Radix, es Mandala, donde vamos a analizar. Este, por ejemplo, lo que vemos en pantalla es el mandala de Urano entrando en el grado cero de Géminis. ¿Sí? Aquí, permítame, lo pongo, lo voy a resaltar, que es este Urano. Este es el signo del planeta Urano y está entrando en el signo de Géminis. Ese signo eh, va a tener en cada uno de nosotros, de nuestras cartas natales particulares, va a tener una regencia. Por ejemplo, Géminis acá en este caso está rigiendo la casa 11 porque está en la cúspide, esta es la cúspide, esta es la línea, se llama cúspide de la casa 11. Pero eh, digamos que vamos a adelantar y entonces aquí Géminis estaría en la cúspide de la casa 10, ¿sí? De la casa 10. Entonces Géminis sería el dueño de la casa 10. ¿Sí? Con todo y que esta cúspide no está ni puro al principio ni puro al final, pero el dueño de la casa 10 va a ser donde esté la cúspide, donde esté el signo de Géminis. Es la forma de ver quién es el dueño de casa, ¿sí? Entonces, claro, ustedes van a decir, pero es que Urano, acá por ejemplo, está en la casa 9. Claro, está en la casa 9, pero está tocando el signo de la casa 10. Entonces va a tener, puedes leerlo como la interpretación que hagamos tanto de la 9 como de la 10 y sobre todo de la 10 porque para allá es donde va, para allá es donde está trabajando, entrando en Géminis. ¿Sí? esa parte que explicas es bien importante para, sobre todo teniendo en cuenta, Juan, que son 7 años, ¿no? Digamos que es un tránsito de un planeta que tampoco es que todo vaya a pasar en un fin de semana o que se trate de algo, de una luna llena o cosas así, sino que en este caso su evento calcula cuántas lunas alcanzan, cuántos eclipses vamos a tener en esta temporada de 7 años. Entonces, va a haber demasiado material que se puede analizar y demasiadas áreas, porque aunque una casa trabaje ciertos puntos más que los más específicos, siento que va a ir como por partes, ¿no? Puede llegar también en algunos momentos de estos 7 años a tener que ver con ciertas áreas de la casa, luego va a pasar a cambiar un poco más al tema profesional, después al cómo me siento, a las metas de mi vida. O sea, va a tener 7 años para estar tocando muchas áreas en diversos momentos. Exacto. Y un planeta como este planeta es lento, se demora 7 años en pasar todo Géminis, pues inmediatamente entra Géminis, pues empezamos a tener más en evidencia la cúspide de donde está Géminis. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo particular empezamos a tener en evidencia la casa 10 con todo y que sigue en la 9, pero empezamos a soñar, a estar inquietos, a tener evidencias de cosas con respecto a la casa 10, es decir, con respecto a la vida profesional, la vocación, con respecto a la huella que estoy dejando en este mundo. Ahí es donde empieza a revolverse en cosas para manifestar una nueva experiencia en esos temas, que se va a ver mucho más en énfasis, sobre todo cuando ya Urano entre directamente a la casa 10. En este caso, cuando estaría más o menos en el grado 15. ¿Sí? Sin embargo, desde este mismo momento, desde mañana mismo que Urano entra en Géminis, pues empiezo yo ya a tener cierta inquietud en los temas de la casa 10, así está en la 9, porque ese es el dueño de la 10. ¿Sí? Y esto nos va a permitir también a nivel general para las personas que no conocen cuáles son sus casas, no tienen su carta natal, no tienen su hora de nacimiento, pero saben que nacieron en un mes. Entonces, esto también nos va a permitir hablar generalidades del signo que está en el ascendente. Por ejemplo, si Urano está entrando aquí a la casa 10, pues
hablamos de Virgo, que es el que está en la casa 1, y por eso es que nosotros decimos para Virgo o para Urano en la casa 10, ¿sí? Porque nos va a dar cierta resonancia. Entonces me preguntan muchas veces, ¿y cuál escucho, Juan Carlos? ¿El de mi sol o el de mi ascendente? Pues los dos, el que te dé resonancia. ¿Y cuál escucho? Si Urano está en la 9 o en la 10, pues las dos también. Entonces podrías escuchar 4 casas sin problema. ¿Sí? Sí, porque cabe eso, esa parte que tú mencionas, a ver si se, ah, a ver si yo lo puedo hacer aquí, ¿no? Es decir, le dices arriba como anotar y ahí te activa el lapicito. Ok. Es como si nosotros acá, gracias Juan, es como si nosotros acá, una parte de lo que está funcionando aquí con ese Urano en Géminis, pero al mismo tiempo vamos a tener, o desde ahí alcanza a ser como una parte, ¿verdad Juan? Un rombo que alcanza a tocar otros signos, no de la misma manera, pero sí alcanza a hacer como unos análisis hacia otro lado. Es como tú y yo estar acá, ¿sí? Entonces yo estoy viendo a Juan, pero al mismo tiempo que estoy viendo a Juan, en diagonal alcanzo a ver otra persona y hacia el otro diagonal, sin dejar de ver a Juan, sigo teniendo un campo de observación que me permite observar que hay allá la pared, que está un árbol, que está un cuadro. Entonces, los planetas cuando están en un signo ejercen una influencia dentro del signo propio, pero también tienen una capacidad angular de moverse hacia otras direcciones. Entonces, vale mucho la pena tomar como referencia o vale mucho la pena estar viendo si es solar, ascendente, dónde está la casa, como que abrirse, porque ya lo que decíamos, ¿no? Son 7 años que es muy difícil decir, no, va a ser esto y va a ser aquí, y solamente con temas, sobre todo de Urano, ¿no? Que a veces creemos que va a entrar por ahí, y bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo más dejamos esto? Y esto tiene que ser acá, y resulta que rebota es en la pareja, o rebota en otras áreas, entonces va a haber un efecto ping-pong ahí. Mejor dicho, Interesante. escucha las 12 y quédate con lo que más te resuene. Yo quédese, que tome asiento, prepárese, tome asiento y relájese. Más bien tráete un cafecito y más bien siéntate a escuchar las 12 casas. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos por Aries, ¿te parece, Javier? Vale, vale, Juan, arranquemos como con ese inicio a ver cómo nos va. ¿Sí? Em, sí, arranquemos por Aries y voy a poner un poco más Urano un poco más adelante para que se entienda un poco el tema. Ahí, ¿sí? Entonces, a ver, volvámoslo a contextualizar. Si Ajá. tú eres un sol en Aries, esta información va a tener una resonancia para ti porque Urano en general para Aries va a estar en temas de casa 3, si eres Aries. Si sabes que tienes tu carta natal y sabes que Géminis es el regente de tu casa 3, o sea, la cúspide de la casa 3 está por allí por donde está Géminis, pues entonces esta información también va a ser para ti. Entonces, querido Javier Aragón, cuéntanos, ¿qué significa Urano en tránsito por el signo, por la casa 3? Urano por la casa 3. Bueno, bien interesante. Yo creo que es una posición de mucha responsabilidad, es una posición donde la vida nos está diciendo un hachazo, es el hacha en la cabeza donde se abre una cantidad de nuevas vistas, se abre una cantidad de nuevos esquemas, se abre una cantidad de nuevas relaciones también. Recordemos que en la casa 3 es donde nosotros planeamos. Entonces, aquí se une el pequeño con el grande. El planeta regente de la casa 3 es Mercurio y su planeta una octava superior es Urano. Entonces es como el pequeño recibir al grande y decirle, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien Mercurio, que es la casa 3, se encarga de las cosas pequeñas y podríamos decir como el menudeo, la comercialización, al detal, ¿m? Entonces llega Urano como a decir, bueno, ahora al mayor, vamos a ir esto mucho más lejos. Un Urano en la casa 3 es estar lleno de elementos, lleno de juguetes, lleno de herramientas, es empezar a desarrollar nuevas formas de comunicación, tener unas ideas
geniosas, la famosa idea de genio, porque llega Urano que es como que empieza a darle a toda la casa 3, que es lo que nosotros hemos venido cultivando desde la infancia. En la casa 3 tenemos cuando jugamos en la plastilina, cuando jugamos con témperas. Nuestra casa 3 es la que ha venido acumulando información a lo largo de la vida. La casa 3 ahí en Géminis, Juan, tiene recuerdos desde que nos dieron la primera palmada. Desde inconsciente, inconsciente, ahí está todo, la forma de juegos, la forma de ser niños, la forma de interactuar. Entonces ese Urano es como llegar a mostrarnos nuevas alternativas, un Urano que nos dice, mira, allá está pasando esto, puedes hacer esto nuevo, esta nueva forma de pensar. Y yo creo, Juan, que en el momento donde queremos cambiar esos esquemas, todo esto que dice, "Ay, yo quisiera que algo pasara, que tuviera otra forma de pensar", un Urano pasando por la 3, ese es el tren, es el vagón, ese es el medio de transporte también, literal, donde yo necesito hacer ese viaje corto, ese viaje dentro de mi casa 3 y llevarme a otras instancias. Es demasiado progreso y se siente mucho desde las decisiones y desde la toma de conciencia, porque con la casa 3 es cuando finalmente Urano va a decir, haz esto en la 9, te voy a catapultar, te voy a dar herramientas nuevas para que puedas llegar a donde quieres llegar a la 9. Mm, Divina esa descripción, me encanta. Yo creo, Javier, que como en la casa 3 es donde aprendemos lenguaje, comunicación y aprendemos del mundo. Al entrar Urano allí es como si nos rompieran las gafas con las que hemos estado aprendiendo y nos dieran unas gafas nuevas, en donde nos dejamos sorprender de aquello que de pronto es el libro nuevo que llegó de un tema diferente, o de esos, o de esos viajes que han hecho nuestros hermanos o nuestros colegas, en donde nos cuentan que la vida es mucho más amplia de lo que hasta ahora nos hemos imaginado, y de repente es como si nos diera un impulso a buscar más cosas, en el mismo contorno donde estábamos viviendo. A veces un Urano en casa 3 es como si sintiera la necesidad de salir corriendo de este medio, como que este medio ya no me diera lo suficiente y necesito salir, irme a otro país o algo así. Pero lo que en verdad se descubre con un Urano en casa 3 es que no había explorado lo que tenía alrededor mío, que había pasado por alto y que de repente me da unos insights profundos. No sé, de repente descubrí que en la esquina de mi casa había una tienda que vendían cosas que yo no me imaginaba, ¿sí? O que de pronto la interacción con un colega que había desestimado, de repente lo veo tan nutritivo con esas ideas nuevas, con su locura y con sus expresiones, que me abre las posibilidades de entender el mundo desde otro ámbito, desde otro ángulo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, querido Aries, o ascendente en Aries o Urano en casa 3, date la posibilidad de encontrar nuevos estudios, nuevas alternativas, nuevas interacciones. Esto también puede significar que tus hermanos están en un momento, o tus colegas o tus pares están en un momento de vida de despertar, de aparente caos. Y eso te está reflejando algo que te está diciendo en tu interior, necesito renovarme, necesito cambiar, con ese ejemplo de lo que estoy viendo, de que a mis hermanos les está sucediendo y les está pasando. Sí, es también como la señal, es la señal de decir, bueno, llegó la hora de ir un paso más allá. Yo creo que en la mente además los va a hacer que tengan una genialidad, ¿no, Juan? Algo ocurre, algo extraordinario, digamos que algo incluso que hasta sorprende al mismo Aries. Esto es interesante porque viene haciendo a la final Urano recorrido desde 0 grados de Aries, entonces como que los últimos 14 años ya llega al punto de poderlo entender mejor. A lo mejor muchos arianos no habían entendido algo, tanto movimiento. 7 años Urano en Aries, no entendí este movimiento y pasó a Tauro, menos lo entendí. Como que llega a la casa 3 a Géminis, ya comprendí por dónde es. Ujú. Qué bonito eso. Sí. Bueno, vámonos entonces, Javier. Vámonos para el signo, si Urano está transitando tu casa 2, es decir, si la cúspide de la casa 2 está en Géminis, ¿sí? O si eres ascendente Tauro, o si no conoces nada de astrología y simplemente sabes que eres un signo solar de Tauro,
pues Urano en casa 2 va a estar poniendo en evidencia los valores y los recursos. Cuéntame, Javier, ¿qué opinas de Urano transitando en la casa 2? Mira, Juan, que para Tauro es un libro muy diferente. Es un libro muy distinto porque es de donde viene, es de donde suelta Tauro, es donde suelta Tauro a Urano y Urano también se despide a través de 7 años. Claro, va a tener estos 4 meses donde es como mostrarle Urano las nuevas alternativas y cómo el mundo funciona hoy en día a través de los distintos medios de valores, tanto para producir dinero externo, riqueza, valores afuera, cómo se está haciendo afuera y al mismo tiempo las nuevas implementaciones o las nuevas tendencias que trae Urano para hacer catarsis con los valores internos, como por ejemplo las nuevas formas de sanar, las nuevas formas de adquirir un valor distinto. Todas estas tendencias que vimos con Urano en Tauro, por ejemplo, que conéctate metiéndote en hielo, que hace esto, todo esto uraniano que han sido como tendencias nuevas en Tauro, que mete el cuerpo aquí, que ayuna de esta manera, todo eso que hizo Urano en Tauro los últimos 7 años. Entonces es como ahora en la casa 2 empezar a decir, ahora utilízalo, ahora llévalo a un extremo donde puedas interactuar eso que has venido transformando en ti. Mucha gente de signo Tauro se mudó de países, mucha gente estuvo en estos últimos 7 años cambiando de aquí, de trabajo, relaciones, porque calcula, imagínate una persona ascendente Tauro, Juan. Entonces tuvo que enfrentarse a muchos desafíos con parejas, todo el tema casa 7. Ahora llega Urano en la casa 2 como a decir, bueno, maravilloso, ahora ya va a tener más fijeza, les va a dar algo que les gusta, que es como un poquito más de tranquilidad y al mismo tiempo herramientas novedosas y nuevas alternativas de despertar Géminis la conciencia en un sentido de valores que les permita ir mucho más allá, ¿no? Con la riqueza que ofrece y conectar mucho más con el recurso. Entonces, yo creo que es un signo que conoce muy bien la esencia uraniana y ahora les va a quedar más fácil. Digamos que el desafío, desde mi punto de vista, era un Urano en Tauro. O sea, hace 7 años esto era un desafío para ellos porque los iba a mover y es un signo que no le gusta que lo muevan. Ahora ya como que entendí por qué la vida me movió, por qué estoy aquí y ahora ya encuentro esa riqueza de, claro, me queda clarísimo de por qué tendría que estar acá y estoy mucho mejor. Siento que es conectar con un valor propio y además una forma de comunicar con ellos mismos distinta que les permita incluso llevar toda esa energía con un colectivo. Finalmente Urano en Géminis en 2 también dice es para muchos, ¿no? Es con muchos. Mm, qué bonito esto. Yo también pienso que donde pasa Urano es donde nos despierta y que Urano entre en casa 2 es despertar el valor, ver, o sea, valorarme, encontrar los recursos que hacen que yo me sienta único, especial, valioso y que gracias a eso genero abundancia a mi alrededor. Entonces, como es en Géminis, es algo así como si a Tauro le mostrara la importancia de hacerse notar a través de publicidad, a través de hablar, de, de, mm, de publicar, de venderse, eh, encontrar como las capacidades para hacer llegar más su mensaje a muchos y de esa manera también encontrar por qué es valioso. ¿Sí? Y entonces se ve reflejado en eso que empieza a mostrar alrededor y crea una imagen de autoestima, de autoimagen. En un principio, Urano puede verse como cierto alboroto y cierta ansiedad cuando yo me muestro y genero algo que no era lo que pensaba dar, pero en ese revolcón es como si eso me ayudara a reconocer y realmente cuáles son mis valores frente a todo esto. Tal vez en un principio empiezo a hacer, por ejemplo, un marketing absurdo, sin sentido, y eso me muestra que eso no soy yo, el contraste. Y al ver el contraste, entonces puedo delimitar más realmente yo quién soy. Y de esa manera empezar a valorar más lo que he venido trabajando en el tiempo. Entonces, coincido contigo, Javier, en que Tauro ha sido las vacas locas desde hace 7 años, han tenido una locura de vida en muchos ámbitos
y que ahora Urano en casa 2 viene a decir, mira, despierta y valora todo el trabajo que hicimos durante 7 años. Empieza a valorarlo, a reconocerlo. Mm. Como la recompensa, ¿no, Juan? También la recompensa a todo el cambio, como que hasta ahora ellos pueden decir, ya entendí por qué tenía que salir de Caracas a Bogotá y de Bogotá a Miami, ya entendí por qué tenía que irme de Orlando a Italia, bueno, como que a comprender, porque eso hace parte también de Urano en Géminis en dos. Vea ese valor. ¿Sabes qué otra cosa que también puede suceder acá para ciertos tauros o si está pasando por la casa 2 es que hay un fuerte deseo de ser más independiente económicamente? O como está en Géminis, de tratar de encontrar dos recursos paralelos. Puede ser que por un lado sea dependiente y fines de semana hago algo que me genere independencia. Y una cosa, y después eso va a terminar teniendo más peso que lo otro al final del tiempo. Entonces es importante como aprender a cultivar esa doble vía de ingresos. Como una mutabilidad, ¿no? Que le permita como ver dos ejes, dos entradas. Muy bien. Bueno, Javier, entonces vámonos con para si Urano entra en tu casa uno o si tienes a Géminis en el ascendente o la cúspide de la casa uno tocando a Géminis, o si eres signo solar en Géminis, pues, ¿qué crees, Javier, que puede llegar a representar? A ver. Este es todo un, este es todo un viaje, ¿no? Con Urano ahí. Todos sabemos que los tránsitos de cualquier planeta por el ascendente se vuelve muy notorio. Digamos que incluso, no vayamos tan lejos, cuando hablamos de un horóscopo o cuando hablamos de una luna, cuando vamos a hablar eh, de una perspectiva horoscópica acerca de algo, tomamos como referencia el ascendente y decimos, fíjense primero en el ascendente, dándole la importancia de que todo lo que ocurra allí, pues va a generar grandes cambios en nosotros. Si Urano es el planeta de los cambios, lo impredecible, incluso también la conexión, hay que comprender de dónde viene. Viene de hacer todo un desfogue los últimos 7 años que ha hecho en Tauro en la casa 12 del inconsciente y generando y absorbiendo otro tipo de valores que se empiezan a proyectar en el yo, en este caso en el cuerpo físico, a través de la comunicación. Entonces es un excelente momento para ascendentes, en este caso en Géminis, conectar mucho con la sabiduría, con lo que han venido haciendo, para que este Urano también puedan entender, comprender más, no tanto comprender a Urano, sino comprender el proceso que cada uno de ustedes está viviendo, porque son 7 años donde efectivamente no es un tránsito fácil, así como Urano pasó en Tauro a los ascendentes, pues ahora en correspondencia a Géminis les va a mostrar otras alternativas, otras fuentes muy tecnológicas. Es muy normal que algunas personas de signo ascendente estén con herramientas muy uranianas. También podría llegar a darse herramientas tecnológicas o algún tipo, lo mismo, ¿no? Que llegue el gemelo o que llegue un partner, como hemos dicho muchas veces, un amigo hermano que te llegue a mostrar Urano y que sea la representación de otras tendencias y estés teniendo mucha conexión de comunicar y transmitir de una forma distinta, de llegar de una manera diferente a un colectivo o a un Urano. Yo creo que Urano en Géminis, para ahí en la casa uno, pues es también, este tránsito es agradable en el sentido de que Géminis es un signo mutable, o sea, le gusta estar en distintas áreas. Entonces, como que llega Urano a decirle, y tú estás en 4 o 5, pero pueden haber 10, mira aquí, ve más lejos, ve allá. Digamos que Géminis, a diferencia de Tauro, no es un signo que se resista al cambio. Por el contrario, le gusta cambiar, le gusta estar innovando. Entonces, desde ese punto de vista, siento que va a ser provechoso en unas áreas, desafiante como en todo lo que sea casa 7, 10, 4, normal, donde haga cuadratura y donde esté al frente, pues también va a estar teniendo esa revolución o esa rebeldía o viéndolo distinto. Sí, Javier, coincido plena y totalmente con tu descripción. Y quiero sumarle algo que es como el ascendente es donde nacemos. La casa uno es donde entramos, salimos de una cuevita y entramos al mundo y allí qué vamos a encontrar.
A veces vamos a encontrar gente amorosa, a veces vamos a encontrar un león, y qué peligro, y entonces nos aterramos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la casa uno representa un destino que cae, un destino que es, ¿sí? Por eso a veces cuesta tanto trabajo identificarnos con nuestro ascendente. No, yo no me identifico con mi papá, con mi mamá, esa familia que me tocó no es la mía, esa cultura que me tocó no es la mía, yo debía haber nacido en otra latitud. Aquí se equivocaron, me cambiaron en el hospital. Sí. Entonces, y por eso no nos identificamos muchas veces con el ascendente. Identificarnos con el ascendente es una pieza fundamental en nuestra vida, porque nos permite reconocer que papá y mamá son los que necesitaban mi vida, que el destino que me rodea es la expresión de mí mismo. Desde esa perspectiva, que entre algo al ascendente, lo podemos ver también de esa dualidad, o decir, esa crisis no es mía, ese destino que me tocó no es mío. Eso que se está rompiendo alrededor, eso es una equivocación, ¿sí? Y renegar con Urano y con las sorpresas uranianas. O asociarnos con él y decir, ese es mi destino. Esto que está sucediendo, esto que se está rompiendo, esta necesidad mía de cambiarme el color del pelo, de cambiar la pinta, la facha, de cambiar la ropa, de cambiar la forma como me dirijo al mundo. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de mí. Si no, entonces empiezo a sentir no sé, por ejemplo, que el tiempo está marcando una pauta y que las arrugas que me están saliendo y el peso, el sobrepeso que estoy teniendo, eso no es mío, eso no, eso yo ni sé por qué me pasó. Cuando en realidad tal vez todos esos cambios y esas transformaciones me estén invitando a hacer una transformación interna desde adentro, desde el alma. Por lo tanto, un Urano entrando en casa uno va a representar como un empuje a despertar en una nueva forma de ver la vida. Y lo puedo hacer creativa y positivamente diciendo yo soy Urano y le doy pie a todos los cambios en la vida, o negativamente en donde no, eso la vida está que me lanza de un lado para el otro y yo ni sé para dónde voy. ¿Sí? Por lo tanto, querido Géminis, date la posibilidad de hacer unos procesos de transformación. Si hasta ahora has sido volátil, aventurero y no paras en ningún lado, ¿qué tal si empiezas a ensayar lo opuesto? Porque Urano va a mostrar lo opuesto. ¿Qué tal si de pronto te enfatizas en algo, te radicas en una parte, haces algo diferente, ¿sí? O si hasta ahora has estado muy miedoso, agarrándote con pies y manos de lo que conoces y no yéndote a aventurar, pues ese Urano está diciendo, vete, ábrete hacia nuevas posibilidades. Y lo que muestra Urano es la otra cara de la moneda. Entonces, hasta ahora lo que has venido haciendo, date la oportunidad de probar la otra forma de hacerlo. Dale la vuelta. Sí, evidentemente creo que es el signo más llamado al cambio. Sí, o sea, todos estamos en un cambio constante, pero creo que ahí es donde Urano dice, bueno, usted lleva la antorcha del cambio, usted lo tiene más ahí, puntual. Bueno, muy bien. Vámonos entonces para Cáncer. ¿Qué crees, querido Javier? ¿Que representa Urano entrando en la casa 12 o para los signos de Cáncer? Bueno, es un despertar también de amigos. Si bien la casa 11 es donde se miran los amigos. En la 12, 12, 12. Exacto. La 11 es donde se estudian los amigos. Y pasa la 12, es como ese Urano en la 12 en el inconsciente, también sentir cambios y transformaciones muy internas. Muchas veces es frustrante, Juan, porque si en la casa uno me cuesta trabajo comprender lo que lo estoy viendo y muchas veces Urano en la uno de ascendente es evidente, pues en la 12 es qué es lo que me pasa. ¿Qué será lo que me pasa? Es entrar en ese cuestionamiento, porque la casa 12 es silenciosa. El lenguaje de la casa 12 es el silencio. El lenguaje de la casa 12 es el silencio. Entonces, al estar en Géminis, es cómo me estoy hablando, qué he venido, empezar a hacer esa introspección de qué he venido haciendo últimamente, qué es lo que me estresa. Porque Urano en la 12 es como conectar literal con esa parte interna llamada sistema nervioso, que dice qué es lo que me estresa, qué es lo que no estoy viendo.
Y claro, empezar a hacer una cantidad de catarsis y va a mover recuerdos, Géminis, Urano en Géminis, casa 12, sacando recuerdos de infancia, cómo lo hice. Entonces, cáncer, ascendentes cáncer van a estar como en todo ese proceso uy, se me había olvidado. A mí se me había olvidado lo que hice a como 10 años. Urano te lo recuerda. Urano en la casa 12, mire, esto está aquí, ese neuropéptido lo conectamos en este caso y vea, esto fue así. Entonces, como que es la oportunidad de observar, no, no en vano es el relámpago que cae en la casa 12 que es tan oscura, que es la psique, que es lo que nosotros no vemos. Entonces, ese rayo, al estar tronando Urano ahí, como que cuando vemos ese rayo caer, Juan, llama la atención y puedo ver un poco más de lo que el rayo me deja observar. Entonces es darme cuenta de cosas de un momento a otro muy uranianas, casados y claro, de mucha reflexión, ¿no? Claro, yo hice esto, yo dije esto, típico de Géminis, yo pensé así, yo firmé esto. Y eso le va a ayudar como, claro, lo está preparando. Finalmente Urano cuando va por la casa 12 es la casa final, está preparando toda su artillería, 7 años para en 7 años que salga de Géminis y entre a Cáncer, como que le sea más fácil la visita a Urano. Yo siento que a veces la astrología es tan bonita, Juan, que es circular y que dice, no, si me meto de una a la casa uno, lo vuelvo loco. Mejor pasemos por la 12 y empecemos a mover esquemas del inconsciente para que cuando llegue más cerca a su conciencia, le quede un poquito más fácil comprender. Ah, me fascina esa interpretación que has hecho. Yo creo que Cáncer además está muy movilizado con este ingreso de Urano en Géminis, en casa 12, porque es como si me hiciera revelar de esos mandatos familiares y de esas esclavitudes que he tenido por una serie de complejos que se han generado por unos traumas en mi vida en el pasado. Y Urano al entrar ahí es como si al caer el rayo, puedo verlos con mayor claridad y empezar a hacer algo con eso, empezar a transformarlo en palabras, en expresiones, en creaciones, en creatividad o en servicio. Y de esa manera dejar una serie de mandatos familiares o de expresiones que hacía de manera inconsciente y que ahora empiezan a cobrar sentido. Esto lo estoy diciendo tanto por Urano entrando en la 12 como por Júpiter que está en este momento abrazando a Cáncer, diciéndole, todo tiene un sentido y vamos a encontrárselo. ¿Sí? Entonces un Urano pasando por la 12 es como la capacidad de ver cuánto tiempo le he dedicado eh, a cosas tan sin sentido por el simple hecho de continuar una tradición familiar o por el simple hecho de no cuestionármelo. Y ahora con Wow. Urano en la 12 es como, me lo pregunto, me lo cuestiono y hago algo con esto, lo movilizo. ¿No? Sí, como lealtades familiares invisibles, una cosa así de, y cómo he venido haciendo esto, y llega Urano ahí que dice, claro, no, ya sé qué es esto, es ese relámpago en el sentido de que es muy rápido además, ¿no? Puede ser de un día para otro, eso sí de como que me cae al 20. Mm, sí. Entonces, sin duda son muy buenos momentos para hacer un proceso terapéutico, por ejemplo, para también a través del lenguaje Géminis viene ese rayo a despertarnos, entonces vuelve a retomar un diario, por ejemplo, si lo hiciste en algún momento, retómalo, porque en ese diario puede aparecer unos insights a medida que vas escribiendo, es como si la escritura se volviera algo muy automático y como si te volvieras un canalizador a través de la escritura que lo tuyo no es escribir, sino pintar. Entonces, hazlo. En todo caso, abre ventanas para la expresión del inconsciente, que se exprese de alguna forma, porque ahí puede venir una información valiosísima para tu vida. Qué bello. Bueno, Luis Javier Aragón, vámonos con, con Leo o casa 11. Si Urano empieza a transitar por Géminis entrando a tu casa 11 o si eres ascendente en Leo o si eres un sol en Leo. Exacto. Leo, Leo. Pues momento de brillar con más fuerza.
Yo creo que esta es una posición para el león de rugir literal, como el trabajo que le mandaron a hacer a Hércules, ¿no? Como este oráculo que le manda a hacer el trabajo de los 12 trabajos alquímicos que tiene que hacer Hércules y entonces tiene que ver con limpiar todos los establos, ¿no? Los establos, las caballerizas, y entonces Hércules dice, no, pero imagínate, como yo que soy el más fuerte de todos, o sea, he peleado con la hidra de Lerna, he peleado con el león de Nemea, he peleado con el jabalí de Erimanto, he peleado con una cantidad de... y me van a poner a limpiar los establos, ¿qué es eso? No, como esa, es, no, me revelo ese Urano de que, cómo así? ¿Cómo es esto? Y claro, finalmente acepta Leo, acepta esta fuerza, acepta esta energía y dice, bueno, lo vamos a hacer. Y con su fuerza, entonces él dice, bueno, yo no me voy a esclavizar limpiando esos establos, yo lo que voy a hacer, empieza a observar Urano, casa 11, a mirar afuera, mucho más allá, con una capacidad casa 11 que es el escenario. Por eso la casa 11 es el escenario, pero a veces nos quedamos cortos como que, un teatro y el escenario. No, hay que verlo en el escenario de la vida, en el escenario del mundo. Cuando, la casa 11 es cuando yo miro por allá una montaña y está lejos, ese es ese escenario de vida. Entonces llega Hércules y empieza a mirar todo eso en, en la casa 11 y dice, ya sé, a lo uraniano vamos a solucionar esto. Si yo desvío el río y si yo muevo una piedra, toda esa fuerza del río pasa y limpia todas las caballerizas. Entonces, eso es lo que voy a hacer y de una manera muy estratégica, ¿sí? Con poco esfuerzo, pero generando un impacto masivo. Eso es un Urano en la casa 11. Y ustedes dirán, ¿por qué, Javier? Porque Urano llega a su casa. Urano llega a su casa 11, llega a sentirse muy cómodo y todo esto beneficia con la genialidad que pueda llegar a tener el león, ¿no? Por ahí, por eso se habla del león, en este caso, que ruge desde la cima y utiliza toda esa capacidad geminiana, utiliza toda esta capacidad de Urano para comunicar y para desplazar y viajar. Es muy normal que dentro de todo este proceso también intervengan personas, pero la función de Urano en la casa 11 es llegar a un colectivo masivo con un esfuerzo centrado, ¿no? Como algo capacitado de muy uraniano, muy geminiano, muy tecnológico, muy abrazador también, ¿no? Es como la convocación, como el cuerno que suena y todos saben el sonido del cuerno y llegan, Casa 11, a escuchar el mensaje del estadio. Conclusión, yo siento que es un momento de mucho brillo. La Casa 11 nos permite brillar, nos permite comunicar a escala masiva y nos permite o le va a permitir mucho a ascendentes en Leo rugir desde ese sol, desde ese corazón, con una intención y una voz mucho más amplia. Además que el otro año van a tener a Júpiter ahí, entonces como que se unen dos, se une el cuerno y se une el tema de la estrategia. Creo que es un excelente momento, sobre todo estos 4 meses va a dar el pincelazo y de manera fuerte cuando ya entre Urano en abril del otro año, creo que ahí es donde la rompe también, ¿no? Se siente mucho Urano ahí. Qué bonita descripción que acabas de hacer. Me gusta porque es precisamente ver la globalidad, no quedarse viendo un punto, sino verlo todo, ¿no? En lugar de quedarse en que "¿Y a mí, ¿por qué me mandan a limpiar todo ese estiércol de las caballerizas de Eneas? Es el colmo". En lugar de quedarse en esa puntualidad, puede llegar y decir, hombre, pero es mi oportunidad para mostrar salidas geniales, en buscar tecnologías, buscar nuevas alternativas para las cosas y termina solventando el trabajo, ¿no? Desde esa perspectiva, un Urano en la casa 11 nos ayuda a tener capacidades diferentes, nuevas, novedosas. Y esas capacidades pueden venir también en formato de ingresar a nuevos grupos sociales, ¿sabes? Si yo siempre estoy metido con mis mismos grupos sociales, siempre hablamos de lo mismo y nunca renovamos las ideas, ¿sí? Pero con Urano en la casa 11, de pronto te llega la invitación por el lado de tu pareja o por el lado de unos amigos. Ven, ven, te invito, que acá estamos haciendo unas reuniones de astrología, por ejemplo. ¿Astrología? ¿Pero qué es eso? A ver. Y de pronto llego y escucho nuevos temas y digo, oye, qué interesante, ¿sí? Oye, mira, ven, ven, es que vamos a hacer una reunión
de biodescodificación, de temas de somatización. Oye, qué interesante. Y entonces después te cuento, Javier, fui a tal charla y vieras lo que hablaron y eso me intrigó tanto que me compré estos libros y estoy buscando también cómo incluir en mi terapéutica esto, aquello, lo otro. Entonces, para Leo, Urano entrando en la 11 es como si también se motivara a abrir hacia nuevos ideales, hacia nuevas visiones de vida. Y esto hace también que seguramente los grupos sociales que siempre frecuento empiecen a desquebrajarse para hacer cambios. Y en lugar de quedarme llorando de que, ay, se perdió esta amistad o ya no estamos tan cercanos a ciertas personas, es empezar a ver entonces cuáles grupos se abrieron y darme la oportunidad de abrirme hacia nuevos grupos, porque ahí vienen nuevas ideas y viene una renovación del alma, si me doy ese permiso. Eh, Esto también tiene que ver con los planes a futuro, ¿sabes? La casa 11 es donde nosotros idealizamos y soñamos lo que haremos en unos años adelante. Y un Urano ahí es como despierta de nuevo la posibilidad de soñar con tu mañana y empieza a trabajar en pro de ese mañana de una manera diferente a como lo venías haciendo. Entonces también hay una renovación de sueños. Como ver la montaña a lo lejos, ver a futuro, sí. Buen momento. Bueno, muy bien. Y entonces vámonos para si Urano va entrando a la casa 10 o si eres ascendente en Virgo o si no conoces nada de astrología y sabes que naciste en el signo de Virgo, pues Urano viene a visitar los terrenos del medio cielo, de la corona de la carta natal, de lo más visible. ¿Qué crees, Javier, que pueda significar para Virgo? Una nueva dirección. Para Virgo es una nueva dirección, es girar totalmente, es girar, de pronto no soltar totalmente, pero sí hacer un giro, sobre todo en las metas, en los proyectos. La casa 10 de por sí es lo que nosotros consideramos como realización, donde nosotros sentimos que tiene nuestra vida un sentido. Entonces, un Urano en el medio cielo para un ascendente en Virgo o esta energía Virgo entre la casa 10 es como mostrarle un trueno, una experiencia nueva y sobre todo inesperada también. ¿Y en qué sentido inesperado? Que no son tiempos tanto de fijar, sino como de estar agrupando distintas líneas, ¿no? La energía de Géminis no es fija, no hemos dicho, no es cardinal, es mutable. Entonces, esa mutabilidad como que llega a Urano a empujar esas nuevas fuentes de comunicación y de conocimiento en la casa 10 para que se puedan hacer unos proyectos o unas metas, construir unas metas, forjar la corona, la pineal que viene a ser el medio cielo como vocación de mi vida. Y es muy normal que Urano esté tronando a través de estas mentes, de estos ascendentes en Virgo o soles de más. Realmente esto que estoy haciendo es lo que conecta conmigo, es con mi lenguaje, es lo que yo quiero también mostrarle a los demás, al mundo. En la casa 10 es donde yo también siento el éxtasis de decir, mire, aquí estoy. Es una manera de llegué, me realicé, realmente sí. O sea, realmente sí es esto, o yo siento unas ganas y una sensación de decir esto ya llegó a su ciclo y Urano me está diciendo, ahora mire otras alternativas, conéctese más con algo que le llena, con otras fuentes de conocimiento, otra información típico de Géminis, otros libros, otras doctrinas, o lo que hemos dicho, ¿no? Muy parecido a cuando estábamos hablando de Tauro en la casa 2, muy también que aquí en la casa 10 diversifique las actividades laborales y muestre y diga, pues está bien, puedes manejar esto, pero al mismo tiempo apóyate esa mutabilidad y que aquí ocurren dos cosas, ¿no? Si bien estamos hablando de que Géminis, Urano entra en Géminis en el medio cielo para un ascendente en Virgo y es un signo mutable, pues Virgo también lo es. Al igual que Piscis y al igual que Sagitario. Entonces, como que Virgo también está entendiendo y aprovechando esas herramientas y dice, no, pues si el medio cielo está apuntando para allá, pues yo muevo esta palanca acá y vamos en engranaje. Desde ese punto de vista que Virgo también está, pues al ser mutable, está muy dispuesto a que hay que cambiar, ¿no? Que hay que hacer, que debo cambiar también. Y es como tener una fricción ahí, una energía interesante. Sí.
Y es que, fíjate, Javier, que en la casa 10 es como nos mostramos al mundo y es la huella que vamos a dejar en el mundo, ¿sí? Y hasta dónde ese mostrarnos al mundo lo hacemos por nosotros y para nosotros mismos, o hasta dónde estamos evaluando nuestra vida con los ojos de mamá, de papá, de mis hermanos, de mi moral, de mi social. ¿Sí? Entonces Urano viene a hacer una revolución total y viene como a cuestionarme todo esto que he hecho en mi vida, ¿realmente lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo para sacarle una sonrisa a mamá o para que mamá se sienta orgullosa de lo que ha hecho con su hija o con su hijo? ¿Sí? Entonces, es una revolución de mirar si lo que estoy haciendo es expresión viva de lo que soy en toda mi esencia, o si lo que estoy haciendo es para agradar a mis hijos, a mi esposo, a mi familia y a todo el mundo alrededor. Entonces, por eso un Urano pasando por el medio cielo en la casa 10 es muy rebelde, se está rebelando contra toda autoridad, contra todo lo que quiere formarme y meterme y encasillarme en algo, porque yo soy libre como el viento, dice. ¿Sí? Entonces es como si se activara la otra faceta de Virgo, que hasta ahora he sido la bella core, buena hija de mamá, buena esposa, buena madre, buena hija, buen padre, buen hijo, ¿sí? Es como si entrara en una rebeldía en donde ya quiero ser es Perséfone, la esposa de Hades, la que hace, la que mueve, la que se moviliza, ¿sí? O viceversa, si hasta ahora he sido muy extremadamente desorbitado, desordenado, eh, rebelde con absolutamente todo, es como si empezara a decir, ¿y qué pasa si más bien me alineo con ciertas cosas? ¿Sí? En todo caso, con Urano siempre me muestra la otra cara de la moneda. Entonces es un tiempo también donde seguramente puedo ver la posibilidad de cambiar de profesión o puedo ver la posibilidad de integrar una nueva forma de mostrarme en este mundo y de hacer dinero y de crecer eh, alternativamente. Son como si las dos se pusieran en actividad ahí. Entonces es un tiempo muy bonito para en general para los signos mutables, para Virgo, para Piscis, para Sagitario, para Géminis, pero en especial para Virgo porque es la corona y la corona es lo que más se ve. ¿Sí? Entonces es como si Virgo entrara en una fase rebelde, rebelde, sí. Bueno, muy bien, Javier. Permíteme que acá creo que tengo un problemilla. No, ya. Pensé que se había caído la conexión, pero no. Ahí está bien. Bueno, entonces pasémonos para Libra. ¿Sí? Libra. Libra, ascendentes en Libra, soles, estelium en Libra, o si Urano te corresponde por tránsito en la casa 9. Sí, por la casa 9. Pues Entonces, Javier, sí, dale. dímelo. No, no, no. Sigamos así en la dinámica que me gusta, que así podemos ir Ok. ordenando mejor acá. Llega puente. Yo veo esto un puente. Este Urano en Géminis genera un puente. Yo creo que las posiciones dinámicas que hablábamos al inicio del live, que sería bueno para los que se están uniendo después que le tengan el tiempo de ver la introducción que también estaba haciendo Juan, para, para conectar más con las líneas. Los quincuncio con Urano no son agradables. Ahora tener un trígono, algo a favor, el hecho de que Urano ingrese a Géminis y esté trabajando en la casa 9 para un ascendente en Libra o signos en Libra, pues es la gran oportunidad también de conectar el cuerpo, que viene a ser libre, el ascendente, el yo soy, conectarlo con nuevas tecnologías y nuevas filosofías de vida a través de una comunicación y un aprendizaje que ustedes querían hacer. Recordemos que siempre Géminis nos recuerda el tiempo pasado, el tiempo de niños, de lo que muchas promesas, y es muy normal que Libra esté diciendo, ay, yo siempre quise estudiar esto, yo siempre quise aprender de esto. Ahora sí, antes no podía, pero ahora sí puedo. Entonces, si hay un signo del zodiaco, si hay alguien que está siendo llamado por este Urano en Géminis en casa 9 a estudiar todos los temas astrológicos, cualquiera que sea la disciplina uraniana mutable, es decir,
cualquier variante, cualquier disciplina, figuras, astrología, tarot, runas, cuarzos, algo que me conecte con algún tipo de lenguaje que me permita hacer conexión y como que trabajar esa parte, esa sinergia llamada espiritualidad. No, porque la casa 9, aparte de la filosofía de vida, pues rige también el dogma o en qué creo yo. Entonces Urano llega como a decir, no, un momentico, pero a ver, Libra, yo también puedo, yo también quiero estudiar esto y me puedo revelar incluso a si llevo 20, 30 años estudiando o siendo católica y de un momento a ver qué es lo que dice esta gente, a ver qué es esto. Ahí es donde empezamos a ver de este lado nosotros, tantas personas que llegan con su testimonio en los cursos a decir, yo llevaba 20 años de ser cristiana, yo llevaba 30 años, pero este vacío y sentí un llamado. Pues ese es el llamado de Urano en Géminis, es esa piedrita que empieza, me conectó por una amiga, me conectó por un alguien y aquí estoy. El hecho es que aquí estoy y siento que me estoy nutriendo y siento que Urano me rompe con otros esquemas y siento que Urano en Géminis en la casa 9 para Libra me conecta con otras formas de comunicarme y me da paz, me da alegría, porque esto es un aspecto muy fluido para Libra, donde estoy entendiendo Géminis, lo que estoy sintiendo Libra en mi ascendente, con esto nuevo que estoy aprendiendo Urano en 9, estas nuevas cosas las voy conectando más fácil y me está gustando esto. Entonces es muy normal que personas o con mucha influencia en Libra se estén abriendo, dando esa oportunidad a romper y a revelarse con esto de que tengo que ir a misa y que pertenezco al culto de no sé qué, y entonces si tú no eres la cercana y la que trae esto al sacerdote o algo, y como hay todos, me decía se me viene a la mente el relato de alguna persona que me decía, allá hay muchas roscas, porque si no estás cerca del pastor y si no eres el que está ahí, entonces tampoco te incluyen, o sea, allá se forman unas pequeñas células, en cambio aquí me siento libre. Aquí si quiero entro a clase, si no, no, nadie me juzga, todos somos libres y si no, pues veo la clase después y qué rico poder compartir y veo que cada uno lo hace desde, en fin, yo siento que es un gran llamado, ese Urano ahí, muy, muy, muy agradable. Excelente, excelente descripción la que has hecho, Javier. Sí, porque es que lo que va tocando Urano lo despierta. Entonces es como despertar la visión de vida que tengo en relación con Dios o con el más allá o con lo invisible eh, o con la inteligencia superior. ¿Sí? Entonces, como es Urano, me muestra otra cara. Si hasta ahora he sido de una vertiente filosófica y religiosa, de pronto empiezo a mirar bueno, la astrología o el budismo o otras cosas, ¿sí? Y ¿por qué aparecen estas otras cosas? Porque Urano al entrar en esta fase de la 9, em, es como si empezara a cobrar sentido todo el drama que he venido viviendo. Y como empieza a cobrar sentido, empiezo a encontrar unas leyes que me permiten ordenar ese inmenso caos, ese dolor y ese drama por el que he estado pasando. Y eso me lo puede dar o la astrología o el budismo o el catolicismo o la meditación o yo de dispensa o yo no sé, algo que me termina de pronto como ordenando y dando un método. Entonces, Urano viene a despertar como esa capacidad de encontrar una nueva dirección. Entonces Libra es como si se activara en posibilidad de ver hacia dónde es que le voy a disparar en mi vida. Entonces son 7 años en donde vienen una serie de insights profundos a abrir vocación, posibilidad, dirección, propósito, que no es cualquier cosa, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto estoy dispuesto a renunciar a los ideales por los cuales he Mm. regido mi vida? Ese es otro tema, ¿no? Porque Urano puede llegar a entrar ahí y si yo estoy enranchado en que la única visión es seguir a mi pastor, dar el diezmo juiciosito y portarme bien, entonces Urano viene a hacerme un desbarajuste enorme donde me muestra quién es quién y me muestra la realidad que detrás de ese pastor, mire quién es el que hay ahí. Y entonces me vienen unos procesos de desilusión en donde siento que se me rompen muchas cosas y muchos paradigmas que yo tenía ya por sentado y me duele profundamente. Entonces, para evitar que pase todo eso, necesitamos estar más flojitos y colaborando con las nuevas visiones de vida y más bien encontrar las propias
visiones de vida, mis propias leyes, mis propios argumentos, mi propia visión de vida, porque me está pidiendo esto un viraje en donde ya se ha agotado y es insuficiente la forma como he venido mirando el mundo y que necesito abrirme hacia nuevos horizontes. Qué bello eso, qué hermoso eso que dices de que se rompe. Ahora el tema es para Libra, ¿pago el precio o no? O me amarro, ¿pago el precio o estoy dispuesto a pagar ese precio o no? Porque es la gran oportunidad de salir del hoyo. Y del hoyo en qué sentido? Porque Urano viene de la 8. Urano viene de Tauro de mover muchas cosas en la 8 donde no es fácil o no fue fácil para Libra observar todos esos movimientos, se me está cayendo, se me está destruyendo y yo no entiendo. Ahora Urano en la 9 mira a través de esta herramienta Urano, uraniana, astrológica o lo que decíamos, cualquier disciplina, martillamos mucho en astrología, no, no por fanatismo nuestro, sino que Urano rige la astrología. Urano es un planeta que de por sí conecta mucho con la astrología, entonces no es, puede ser cualquier otra, por eso abrimos el marco, pero pues hay que decirlo, en primera esencia podría ser, por eso muchas personas dicen, ay, es que lo nuevo de la astrología, yo digo, la astrología es viejísima, la astrología ya muchísimos años, nuevo por lo mismo de que Urano la está sacando, Urano la está mostrando en Géminis, la está comunicando al mundo, la está poniendo a la mano, Urano en Géminis está poniendo la astrología más a la mano, más viva, entonces, pero podría ser cualquier otra, no, no, no queremos aquí, ay, pues obvio, son astrólogos, entonces pues tan evidentes, no, no es por ese lado, es por los temas de, y que además es la casa 9 que es la formación, la educación, o sea, aquí empalma todo para Libra en ese sentido. Por cierto, los Libra que se den el permiso de hacer un viaje, ya cuando Urano esté más metido en su 9 o en general si eres un Sol en Libra, los viajes van a traer ciertos insights y unas movilizaciones enormes. Me van a ayudar a ver desde otra cultura. Es que fíjate que cuando estamos en contacto con un país extranjero al que no pertenecemos, todo cambia. La alimentación, la cultura, los horarios, incluso la salida y la puesta del sol. Todo es distinto, ¿sí? A lo que normalmente conocemos. Y ese cambio tan radical de lo cotidiano hace que le des apertura a nuevas visiones. Y eso es lo que te ayuda a darle la vuelta a la tortilla. Entonces, un viaje al extranjero, querido Libra, puede ayudarte mucho a dar pasos importantes, a llegar después de ese viaje con una mayor conciencia de las cosas. Sí, bastante, ahí, Bueno, culturas. Javier, entonces vámonos para Escorpio. Si eres un sol en Escorpio o ascendente en Escorpio, o si Géminis es regente de tu casa 8, por donde Urano va a transitar los próximos años. Bueno, esto hay que agarrarlo con pinzas. La casa 8 no es una casa fácil, la casa 8 es una casa que a todos los seres humanos, independientemente de qué signo seamos, nos cuesta. En la casa 8 es donde estamos siendo llamados a soltar. La casa 8 es donde finalmente es la registradora de la vida, le llamo yo. Cuando tú vas caminando, parqueas, casa uno, casa 2, 3, y llega un punto en donde es la taquilla y es que sí, ahí registras el tiquete. Entonces, en la casa 8 hacemos muchas depuraciones. Un Urano entrando en Géminis, en esa zona mercurial, es entrar a la casa de Escorpio. Entonces va a entrar a tu casa, va a entrar a tocar partes muy profundas donde muchas cosas ni siquiera los mismos Escorpio han visto de sí mismo. Entonces es un despertar muy, yo le llamo acá un despertar muy espiritual, porque la casa 8 todo lo que se revela y todo lo que se muestra y todo lo que saca Urano de la casa 8, pues ¿quién mejor que un Escorpio, un ascendente en Escorpio? O lunas en Escorpio para estar diciendo, wow, todo esto que hay acá, todo esto visceral, aceptando, conectando y también viviendo muchos procesos de desintoxicación que estaban en el inconsciente, en lo oculto, sacando, liberando, muy físico incluso, porque esto es un detox, entonces cuando te purgas, te tomas un laxante, pues sientes algo, debes sentir algo, algo vas a sentir.
muy físico, te va a dar fiebre un poquito, vas a sentir un malestar estomacal, algo va a ocurrir. Entonces, Urano empieza a hacer truenos y empieza a mover toda esta parte interna de viejos recuerdos también, y es el momento para las energías escorpianas de ascendentes soles o lunas en Escorpio también de entregarnos aquí al proceso, y hay muchas cosas que se van a soltar, que se van a terminar y de manera uraniana, de manera inesperada, y es la mejor forma en la que puede pasar. No hay otra manera en la que debería pasar, como que Urano está diciendo aquí en Géminis, no, es así. Muchas veces los cortes son así. No hay agenda para eso y no hay como un ABC. En este caso lo debes vivir de esta manera. Claro, muy movilizador, muy movido en las partes internas. Yo creo que aquí es bastante profundo también estar pasando o actualizando temas de salud, ¿no? Digamos que visto desde otro ángulo muy positivo, para Escorpio, pues Urano trae mucho avance y mucha solución a ciertos problemas casa 8, Juan, que yo no veía, y cómo soluciono esto, y para esto no hay medicina, y para esto no hay tal cosa. Lo podemos ver, yo creo que a nivel mundial, con todo lo que pasa con las EPS, con la salud, etcétera, el tema de medicamentos que no hay. Entonces, un Urano en la casa 8 para Escorpio es como mostrarle también otras formas de sanarse, mostrar otras formas de liberarse, nuevas, renovadoras, distintas. En la casa 8 Urano ahí como que diciendo, hay otras formas porque de la manera tradicional no puede ser, puedes hacerlo también por acá. Siento que es un depurante en todo sentido. Sí, Javier, es algo así como si también se despertara la casa que habla de ritos de iniciación y de paso para entrar en nuevas dinámicas de vida. Entonces, lo peor que puedo hacer como Escorpio durante la época de Urano transitando en la 8, es decir, todo sigue igual y quiero que todo siga igual y nada va a cambiar. Sí. Porque aquí lo que hay que ver es que con cada evidencia que me trae de cambio me está diciendo, querido Escorpio, dejaste una antigua piel, estás cambiando de piel, estás regenerándote, estás entrando en una nueva fase, en una nueva etapa de vida. ¿Sí? Eh, es que es bien curioso porque Urano es sorpresivo, Javier. Urano no sabemos bien por dónde llegan sus tiros. Simplemente llegan, ¿sí? Y la casa 8 es la cajita de sorpresas. Es esa cajita del payaso que a ti te... Mire la sorpresita y uno la abría y, ¡ah! Y se asustaba porque le salía y le explotaba el payaso en la cara, ¿sí? Y después del susto viene la risa y viene el cuento y viene una nueva fase. Entramos en, ¿sí? Es como la capacidad para Escorpio de decir, las sorpresas que me están pasando hacen parte de un rito de iniciación que me están mostrando que entré en una fase distinta en mi vida. Asumo la responsabilidad de entrar en una nueva y diferente forma de hacer la vida. Si me niego a esto, entonces Urano puede ser muy radical y puede ser muy doloroso y frustrante incluso. ¿Sí? Esto también puede significar aquellos Escorpio que se han negado a tener una sexualidad en pro de la espiritualidad. Urano viene a decirles, observa que lo espiritual es tan sexual que no lo puedes negar, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, para poner así un término en exceso, por ejemplo, un cura que hace votos de castidad o una monja que se mete a un monasterio y demás, ¿sí? Entonces es como, es que estoy entregándote toda mi energía a Dios, a lo espiritual, a lo trascendente. El cuerpo es polución. Entonces Urano viene a decir, el cuerpo no es ninguna polución. Observa cómo a través de la sexualidad hay una trascendencia. Y, ¿sí? O viceversa, si hasta ahora he estado em, excesivamente volátil con mi sexualidad, en donde no la he tenido con una visión seria e importante, Urano viene ahí a decir, ¿cómo estás combinando tus energías? ¿Cómo te estás intoxicando muchas veces o cómo tienes tanto en tu aura que ya no sabes ni qué es qué por estar contaminando y fusionando tus energías de esta manera? Entonces viene también a mostrar la otra cara de la sexualidad. También viene a darme como una visión más clara de lo que significa morir, trascender, y que la muerte no solamente es la física y la biológica, sino que he muerto muchas veces con cada relación de vida, con cada duelo que he pasado,
o con cada momento que ha quedado en el pasado. Entonces viene a darle un significado y una trascendencia a la muerte. No, observemos que la muerte, casa 8, es fase 8 de 12. La muerte es solamente una fase, no es ya el acabose total, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva está diciendo que qué tan dispuesto estás a morir en ciertos aspectos en tu vida para darle apertura hacia una nueva visión, hacia un nuevo reencuentro con la vida. Me gusta, me gusta esa parte. Y sobre todo el tema sexual 8 Escorpio y demás que está muy en tabú. De hecho, se escucha mucho este tema, que no esto, porque esto no es de aquí, cuando no, es integrar, ¿no? Integración. Muy bien, pasémonos entonces para Sagitario, querido Javier Aragón. Entonces, para los soles en Sagitario o ascendentes en Sagitario, o para los que Urano empieza a transitar por su casa 7. Uranazo. Urano transitando por tu casa 7 para Sagitario, calcule. Hágame el favor. Bueno, la casa 7 es todo un tema porque la casa 7 es el inicio de lo social. Digamos que uno, 2, 3, 4, 5 y hasta las 6 como que es muy mío, muy personal, yo lo trabajo, mi yo, mi cuerpo, mis recursos, mi forma de pensar, chalala, vamos arriba. Pero en la casa 7 entramos en una dinámica con el otro. Entonces, muy seguramente en estos próximos 7 años, pero hablemos de los próximos 4, que será la primera entrada, 4 meses, estos 4 meses que vamos a tener de Urano aquí, va a empezar a mostrarte y a dejarte, Sagitario, ascendentes, etcétera, o un Urano en las 7, a mostrar cosas que tú no habías visto, lenguajes, expresiones, por el lado de Géminis, formas de pensar del otro, casa 7, que tú no habías visto o de pronto creías o no habías querido ver, porque es que pueden ser las dos. Con Sagitario puede ser o que no las había visto por ser visionario, por ser fuego, Júpiter, literal, no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta, pero yo no quería poner el ojo ahí y ya pues esto no lo puedo tapar, ¿sí? Típico, esa es la fama, hablemos la plata blanca aquí, esa es la fama que tiene un Urano transitando por la casa 7, que se vuelve muy desafiante y por lo general tiende a cortar relaciones. Claro, es la casa de las relaciones, es la casa donde me relaciono con el otro, y un Urano por allí va a mostrar diversas formas de pensar que a lo mejor siempre habían estado, pero Sagitario dice, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿cómo es que aparece esto de un momento a otro? Tú no vengas a decir a mí que de un momento a otro tal cosa. Y pues sí, eso pasa de un momento a otro. Como que el otro dice, pues ya no me gusta esto o ya no me gusta lo otro. Entonces, Urano es muy evidente a través de personas, a través de cercanos en la casa 7. Es incluso la casa también dentro de la astrología que se contemplan las relaciones de enemigos, relaciones donde no me la llevo tan bien y donde se supone que me la estoy llevando bien, aparece una sorpresa. Entonces, creo que la mejor manera de poderlo vivir es estar abierto a que no todo tiene que ser Sagitario, mi forma de pensar, con mi filosofía de vida, porque la vida te va a mostrar muchas, múltiples facetas, muchas formas de vivir, muchas relaciones, muchas formas de, muchas variantes, y creo que Urano le hace esa invitación, ¿no? A abrirse, a corregir y a integrar esto que le cuesta tanto, en este caso a Sagitario, que es la parte de geminiana, los detalles, Mercurio, ¿no? Como que más Júpiter, me voy a lo grande, sí, pero eso grande requiere de un trabajo mercurial. Entonces, como que por ahí va a empezar a filtrar Urano a través del otro. Sí, y fíjate, si estoy de pronto casado o si tengo una sociedad conyugal o empresarial en donde ya he firmado unos documentos, unos papeles que doy por sentado que esa otra persona siempre va a estar ahí como socio, cónyuge y demás, sí, pues Urano viene a decir, no des por sentado nada. Todos tenemos la libertad de irnos cuando se nos dé la gana. Y eso hace que empiece a cobrar vida la relación, porque si las doy por hecho, se muere. Sí, si en cambio, si no la doy por hecho, sino puedo ver la sorpresa
de que elijo estar con estos socios o con esta pareja todos los días y no porque tenemos ya un compromiso de base, hace que la relación viva. Entonces, un Urano entrando en la casa 7 puede ser el símbolo de la revivificación, revive la relación en pareja o la relación con mis socios o con mis pares también. Empiezo a verlos, empiezo a detectarlos porque me traen sorpresas, algo que no me esperaba. Y de esa sorpresa yo me puedo enganchar profundamente y decir, esto no estaba pactado, así no eran las reglas del juego, y entonces puedo terminar rompiendo la relación con la falta que me hace, porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y entonces al darme cuenta que me hace mucha falta, pues entonces la relación vuelve a tomar nuevo rumbo y le damos como la vuelta a la tortilla de lo que considerábamos que era esa relación y se vuelve más, no sé, más gustosa incluso, ¿sí? En la medida en que me dé el permiso de entrar en esos procesos de crisis y transformación. Si no, entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un Sagitario que simplemente está enfocado en mi punto de vista, en mi moral, en cómo se deberían hacer las cosas y no me doy cuenta de lo que el otro me está llamando, lo que el otro me está viendo, pues entonces lo que puede llegar a suceder es que me llevo unas grandes sorpresas donde me traicionaste, hiciste algo que no estaba, no es que me traicionaste, es que yo no lo veía. Y entonces al no verlo, la otra persona tomó rumbo sola. ¿Sí? Entonces, en este momento, querido Sagitario, eh, no des por sentada tus relaciones, hazlas vivas, comparte más en presencia, no porque tienes ya un vínculo o un papel firmado, no las des por hechas, sino revivifícalas. Es una temporada, date la oportunidad de renoviarte con tu pareja si es que tienes una pareja de larga data, o date la oportunidad de cambiar, de hacer una nueva relación, de entrar en una nueva relación. Si estás soltero y hasta ahora has cuidado tu soltería a capa y espada, date el permiso de entrar en una relación en este momento, porque Urano en las 7 te está diciendo, mira las relaciones desde otra cara de la moneda. Si hasta ahora te has negado profundamente a crear vínculos con otra persona, seguramente con Urano vas a empezar a ver la importancia de generar esos vínculos y esos apegos con la otra persona. Pero si hasta ahora has estado muy apegado y no quieres ver otra cosa que eso, también es como si viene a darte la vuelta a la paila, a la arepa, en donde empiezas a mirar qué importante también los procesos de individualidad y no estar tan apegados y tan simbióticos. Sí, me gustó eso que dijiste también de abrirse a la oportunidad de que hay relaciones que se deben cortar ahí, porque una relación tóxica, un matrimonio mal llevado, algo así, un Urano por ahí le haces un favor. Entonces también un Urano ahí en Géminis le quita un dolor de cabeza. El impacto se siente, pero a la final te liberas de un dolor de cabeza también. Entonces, abierto a, como dices tú, abierto a que no tiene que ser, sino realmente ver si vale la pena. O también, ¿no? Sagitario ahí, que quiera cambiar tanto, sienta la necesidad de cambiar tanto al otro que hasta sea mejor es cambiar la persona, cambiar de relación. Entonces, que lo puede sentir mucho, a lo mejor también él, en medio de su Urano y de su rebeldía, es que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, y tienes 15 cosas que el otro tiene que cambiar, te queda más fácil cambiar de pareja. Muy al uraniano, ¿no? Además de que nadie, a ver, el ser humano, nosotros tenemos algo muy importante, ¿no? Nada de lo que te dicen tienes que cambiar, lo vas a cambiar. ¿Por qué? Porque no se me da la gana, porque nosotros los seres humanos, es más, miren nomás lo que pasa entre padres e hijos. Cuando un padre le dice al hijo, es que tienes que, híjole, pues llega un momento donde le dice, lo único que tengo es que morirme, querido papá. Y así, y con la pareja, pues imagínate mucho más. ¿Sí? Los cambios nunca se hacen afuera. O sea, que tú le exijas un cambio a alguien afuera, nunca se va a hacer. Los cambios, los únicos que tenemos el control y el poder para hacer son adentro. Entonces, la única forma que yo tengo de cambiar a alguien afuera es cambiando mi percepción que tengo yo de ese alguien. Y justo cuando cambio mi percepción y la forma como lo evalúo y lo juzgo, inmediatamente la otra persona ahí sí cambia. Sí. Pero es que el cambio no es la exigencia hacia afuera, es adentro. Total, sincronía, muy bien.
Bueno, Javier, Capricornio, el signo de Javier Aragón. La cabra montesca, que más locos que una cabra, dicen por ahí. Pues Capricornio, ¿ah? Bueno, Capricornios, ascendente Capricornio, o si tienes a Urano transitando por la casa 6, también aplica para personas que sean Luna Capricornio, Estelium en Capricornio. Y este Urano viene trabajando temas muy del yo, viene de Tauro, casa 5, haciendo movimientos internos. Y ahora pasa a una fuente de comunicación. Ahora pasa a unos cambios distintos que le puede costar a Capricornio ver o comprender. Puede costarle. Para Capricornio era más fácil ver el trabajo de Urano en Tauro porque lo ve distinto. Entonces como que fueron 7 años donde pudo conectar un Urano en Tauro que le dio a Capricornio, conectar con una relación distinta, casa 5, un noviazgo, algo diferente, hijos, y era como más fluido. Ahora Urano ya al pasar a la casa 6 es la invitación a mirar el trabajo desde otra perspectiva, a ver los hábitos desde otra perspectiva. Capricornio, tienes y tenemos que entrar en la energía uraniana de cambios abiertos a la cotidianidad. No puedo atornillarme. Nos encanta a los Capricornios, a las cabras, atornillarnos y el trabajo. Me he hecho ahí 40 años pensionado con ruta y si tiene ruta mejor y que a mí me den mis dos tiquetes para comprarme la ropa, uno en junio y uno en diciembre y con todas las prestaciones y con toda la caja. No, entonces llega Urano a Géminis y nos dice nuestras verdades. Mira lo bonito de la astrología, Juan, que esto aplica para todos. Y si uno mismo se tiene que poner la vacuna, pues hay que ponerse la vacuna, hay que inyectarse uno mismo. ¿Qué está invitando? Cambio, cosas nuevas en la cotidianidad. Hay que cambiar, hay que oxigenar, no podemos hacer, se puede, pero el costo a pagar es muy alto, porque siempre se puede. Yo puedo elegir seguir haciendo lo mismo, pero un Urano en Géminis en la casa 6 me va a llevar a enfermarme, ¿no? También, porque la casa de la salud, que viene la neurosis y viene esto, y es que tú me haces dar esto y tú me haces dar lo otro, y entonces todo el mundo se tiene que acomodar para que mi salud esté mejor, mi calidad de vida. Es que la casa 6 es la salud, la casa 6 son los hábitos, es cómo me muevo y en lo que invierto mi tiempo y el trabajo que hago en la cotidianidad. Entonces, estamos siendo llamados a mutar a esos cambios, a esas transformaciones, estudiar cosas nuevas, hablar de cosas nuevas, mirar otros horizontes, escuchar, porque es que Urano en Géminis también nos lleva a escuchar, a desarrollar todo lo mercurial. Entonces se une Mercurio con Urano en la casa 6 y bueno, ¿qué vas a crear? Porque está en la casa de la creatividad también, en el sentido productivo, de qué voy a vivir, cómo voy a sustentarme, todo eso es importante. Que repetimos, esta posición de Urano en Géminis para Capricornio como astrológicamente forma un aspecto que no es tan atractivo como el de Tauro, puede llegar a costar trabajo. Y máxime cuando Saturno, su planeta regente, también está moviendo el piso, está moviendo los cimientos, la raíz desde la casa 4 con Neptuno. Entonces siento que está en un momento de empezar a crecer en distintas direcciones y es como el universo diciéndole, bueno, aquí está esto, aquí está lo otro y evidentemente desestructurar lo que se considera o lo que Capricornio tiende a estructurar, de que no debe ser así. Es necesario, claro, el cimiento, las líneas y marcarlo es importante, pero también es importante abrirse a nuevas tecnologías, a nuevas cosas, usarlas también, porque fíjate que en la casa 6 es lo que tengo a la mano para usar. Entonces, un Urano en Géminis es normal que necesite usar algo, necesite y que me cueste trabajo y que se me caiga y si ya no tengo pelo, pues entonces me rasco la calva porque digo, ¿y cómo es que no puedo? Y esa neurosis de que dice, pues usa la herramienta, estás ahí, casa 6, muévete, hazlo. Y claro, es un tema que desafía decirlo, hay que usar, y eso es un Urano en Géminis en la casa 6, moviéndose, accionando cosas nuevas. Creo que por ahí va. Divina esa descripción. Y lo que viene a hacer prácticamente es como a despertar que tengo cuerpo, ¿sabes, Javier? Porque es que Urano al entrar en la casa 6 es, oye, pero es que tú
tienes sistema digestivo, sistema circulatorio, muscular, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que no solamente eres ideas, que tienes cuerpo? Eh, y en eso entonces, ¿cómo me lo hace notar? Con una necesidad de cambiar las rutinas. O sea, si yo cambio las rutinas, empiezo a darme cuenta del cuerpo que habito y empiezo a tener más consideración con ese cuerpo. Si no tengo la consideración y el respeto por ese cuerpo, el cuerpo empieza a gritar con un Urano en las 6. Dice, oye, ¿qué estás haciendo con tu sueño? ¿Por qué no estás durmiendo? Oye, ¿qué estás haciendo con tu alimentación? Yo sé que todo lo que produce colesterol es aquellas cosas ricas que le echan a la comida, pero ¿hasta dónde estás descuidando también una nutrición adecuada y más balanceada? Entonces, que no quiero ver nada de eso, tranquilo, que Urano en las 6 te hace doler algo para que lo empieces a ver, porque te estás sobrepasando con o muchas horas de trabajo o muchas horas de estudio o muchas horas de cualquier actividad que normalmente haces, de muchas horas de Netflix. ¿Sí? Entonces, ¿qué vienes a hacer? Pues entonces te viene a mostrar el punto opuesto. ¿Sí? Entonces, Urano viene a darle la vuelta a la tortilla. ¿Sí? De alguna manera, no sigas haciendo lo mismo y vas a ver que te ilumina y te da unos insights profundos. La somatización es algo que se trabaja en la casa 6. El cuerpo habla lo que no has podido expresar en otros ámbitos. También Urano en la casa 6 es una invitación a encontrar más lenguaje, más formas de comunicar emociones, sentimientos y situaciones en tu vida. No, no creas que porque no lo ves ya dejó de existir. Date la oportunidad de hablar procesos profundos de tu alma. Coméntalos, intégralos. Así evitas menos somatización y más diálogo. Incluso más crisis de vida por lo que hablas, claro, pero entonces ya no lo pasas a una fiebre, a una inflamación, a un Un dolor, órgano. a un órgano. Qué bonito, muy bien. Está en Netflix. O cámbiate a YouTube. Con Urano, cámbiate a YouTube también. Cámbiate los domingos a YouTube, Juan Carlos y Javier. Eso, mira, por ejemplo, ahí estás diciendo algo muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto para Capricornio que es tan importante lo social y la construcción social? Termino invirtiendo tantas horas en escuchar noticieros o leyendo noticias y demás, y eso me está enfermando, ¿sí? Entonces, con Urano en las 6 cambia la forma en lo que eliges invertir tu tiempo y tu capacidad de escucha y de análisis a otras cosas, ¿sí? En lugar de estar viendo lo que está haciendo nuestros líderes, estaba viendo la noticia la semana pasada, ¿no? Lograron fotografiar a dos ballenas orca dándose un beso con lengua. en el- Sí, y las fotografiaron. Entonces, es divino porque, por ejemplo, las orcas tienen toda una cultura, un lenguaje familiar entre ellos y tienen una interacción única. Y nos estamos perdiendo de la belleza de la naturaleza por estar viendo qué hace Trump con los aranceles. Sí, por ejemplo. Entonces, bueno, acá estoy poniendo un ejemplo extremo para que nos cambiemos de pronto de canal de emisión a lo que le invertimos tanto tiempo. Qué bonito, muy bien. Bueno, Javier, para el signo de Acuario, al regente de Urano, o sea, Urano regente de Acuario, cambiando de signo. Mm. No. Ascendentes en Acuario, soles, o si tienes estelio, muchos planetas. Stellium en Acuario también aplica. O si tienes a un Urano transitando en tu casa 5. ¿Mm? Podría ser otro ascendente, pero tienes a Urano en la casa 5, pues esta información es para ti, ¿no? Yo creo que las piezas del rompecabezas ahora encajan mejor. Sí, ese podría ser un título con Urano, claro. Yo creo que algunos de ustedes han dicho no, pero hablan de cambios, de que esto, lo otro, pues a Urano le va a ir y fíjense que no. Aquí astrológicamente es una posición muy benéfica por varios temas al mismo tiempo.
No solamente la entrada de Urano en Géminis, que promete en la casa 5 algo nuevo y conectar con nuevos ideales, nuevas personas y nuevos propósitos de vida, sino que también la casa 5 para Acuario es llenarlo con su propia luz, es su zona Leo, con su propia energía, vitalidad, y ya es un panorama. Quizás el hecho de que Urano haya salido de Tauro le queda mucho más fácil a Urano, en este caso, conectar a los Acuario con su misión de vida, con esa parte futurista, como que antes era más complejo y estaban formándose y soltando muchas cosas y ahora las piezas del rompecabezas aparecen, como que esa ficha que yo quería armar y cuál era la ficha, ahora se pone esa ficha en un lugar muy positivo y ayuda astrológicamente, catapulta mucho a ese Plutón, le da como vida y como que dos planetas transpersonales empiezan a poner de acuerdo en un sentido de por fin lo vamos a poder hacer o por fin van a ocurrir también temas que los llene, que los haga sentir vivos. La casa 5 es lo que a mí me gusta, lo que disfruto, lo que me da ese placer también. Es donde me siento útil y me siento un útil para mí, me puedo nutrir con todo este conocimiento o aprendizaje y le puedo servir, que es parte también de lo que viene a ser Acuario a una humanidad, a los demás, puedo aportar en un otro. Entonces, siento como la paga en que lo que he venido invirtiendo, lo que voy a empezar, a hacer, muy normal también que haya, creo que lo había mencionado antes en algo, que Acuario también esté generando un gran semillero de futuros, Juan, acuariano, era acuariana y adelante cuando ni tú ni yo estemos por aquí, sean esos próximos astrólogos, entonces muchos semilleros de signo Acuario. Valdría la pena que si eres ascendente Sol, Luna o un Urano ahí, un fuerte stellium en Acuario, pues está siendo muy llamado a generar estos conocimientos y a continuar con un trabajo de la humanidad y del conocimiento astrológico en Géminis a través de la enseñanza del aprendizaje que te gusta, Casa 5 te nutre a ti, le sirves a los demás y Plutón diciendo, claro, abrámonos al sentido de la vida, creo que es un gran momento para entregarse a eso. Sí, sí, Javier. Y es que, ay, qué alegría y qué oxígeno el que recibe Acuario con la entrada de Urano en Géminis, ¿sabes? Es que Urano estando en Tauro durante 7 años es como si hubieran puesto a los Acuario muy serios, hermano, muy a trabajar. Y ellos son el signo de la utopía, del visionario, del previsor, del que está más en el futuro, por allá, en otras cosas, ¿sí? El que puede estar con esa visión hacia adelante, hablando de lo opuesto a lo que todo el mundo está hablando, poniendo una visión de revolución, de cambio a través de las ideas. ¿Sí? Entonces es como si Urano al llegar en la casa 5 liberara a Acuario para volver otra vez a su centro. Es decir, ahora sí puedo hablar de las ideas libremente sin que me estén pidiendo resultados de eso, sino simplemente para hablar de las posibilidades del ser humano que tiene. Entonces esto, si estás en un mundo científico, bien sea en el mundo de la medicina, de la psicología o de las ciencias duras, este es un momento en donde tienes una explosión de creatividad y es como si a través de sueños, de coincidencias, de sincronicidades, todo se fuera gestando para que salga a la luz esas visiones y esas ideas, porque ya no estás tan subordinado a tener que hacerlas de cierta manera rígida, sino que al abrirte al oxígeno de la creatividad surgen y hay unos eurekas y unos insights profundos que hace que esto evolucione a un ritmo interesantísimo, ¿sí? Más con un Plutón ahí que tienes en la casa uno, con la obsesión ahí. Tienen todo ahí, o sea, Mm, está que enfocados, como proyecto de vida a futuro, muy bien. mm. Creo que es Y momento, ¿no? Discúlpame, Juan. Creo que es momento para ellos como de ver muy a futuro, de verse muy a futuro, ¿no? esa planeación estratégica es como si tuvieran capacidades para empezarla a forjar también. Eh, y si eres papá, si eres mamá, si tienes hijos, tanto biológicos como no biológicos, es decir, si tienes también empresas creativas que han estado forjándose, este es un momento donde esos hijos se despiertan, se remotivan
Es como si tuvieran capacidades diferentes. Es como si también sincrónicamente les aparecieran oportunidades que hacen que se revolucionen. Entonces, puedes llegar a ver volar a tus hijos, eh, a generar un desarrollo y una forma diferente de verlos. Em, Se pueden alejar, por supuesto, pero es que ahí está la belleza de Urano, de, de que como padre poderlos ver desarrollándose sin tanta ayuda tuya. ¿Sí? Esto también puede significar mm, como encontrar en tus amores algo diferente. ¿Sí? Es como si de pronto puede ser enamorarte de algo, de alguien diferente a quien habías estado enamorado, o que se abren posibilidades a través de un amor, o que con la pareja con la que normalmente transitas la vida te trae como la aventura de hacer nuevos riesgos y de hacer nuevas cosas diferentes. Entonces, esto también, eso simbólicamente a nivel de la psique lo que representa es que te estás volviendo a enamorar de partes de ti que desconocías y que las puedes llegar a volver a ver. Eso es lo que nos hace normalmente cada vez que nos enamoramos afuera. Es alguien que nos hace notar cosas que estaban invisibles a nuestros ojos de nosotros mismos. Entonces, aparece alguien que te echa un piropo adecuado en algo que tú decías, esto estaba apagado en mí y de repente me lo está mostrando, ¿sí? Entonces, ese enamoramiento fuera, más allá de las personas que puedan ser las integrantes de esa escena de teatro, lo que busca es mostrarte en un espejo lo importante y valioso que eres, reconocer partes de ti y hacerlas irradiar, mostrarlas, hacer sonar tu música, ¿sí? Mostrar tu corazón también. Entonces, Urano viene a despertar y a mostrar otra cara de la moneda de ti mismo. Date el permiso de dar ese paso, de mostrarla. Mucho crecimiento, ¿no? Crecimiento también, claro. Muy bien. Bueno, Javier, y pasamos al signo de Piscis. Eh, si eres un sol en Piscis, un ascendente en Piscis, si te identificas mucho con Piscis, o si Urano empieza a transitar tu casa 4, em, pues Javier, ¿qué opinas? ¿Qué crees que signifique esto? Bueno, es un desafío y un llamado al cambio, un llamado a lo que se rompe, ¿no? Urano nos rompe algo. Urano rompe, fracciona, logra fisurar, logra a través de una noticia, a través de un mensaje o a través de muchos mensajes, mutable, a través de múltiples mensajes, nos muestra que en la casa 4 lo que debemos hacer es devolver a la alquimia, ¿sí? A la alquimia de la astrología. Entonces, cada una de las casas tiene una alquimia como si fuera un gran laboratorio. Imaginémonos que esto es un gran laboratorio y la alquimia de la casa 4 es o se encarga de soltar. Y es muy curioso porque en la casa 4 es tan importante la raíz que nosotros tuvimos, pero tan interesante y tan óptimo que en las justas proporciones se corte. Por eso nos cortan el cordón umbilical, por eso algo termina en la casa 4. A través de la casa 4 nos nutrimos con el cordón umbilical en el vientre de nuestra madre, pero en la 4, pues el médico no lo tiene que cortar, tiene que hacer un corte. Urano entrando en esos puntos tan comprometidos con nuestra vida y con nuestra raíz, es llegar a mover y a plantar ese árbol en otro lugar, en otro sitio. Es Urano empezar a decir rompa a Piscis, estructuras, temas que tengan que ver con la 4, la raíz, el pasado, cosas que ya no están, que ya no forman parte de mi nuevo, de mi mundo, de mi uraniano, ya no deben estar en Géminis, casa 4, es decir, ya no puede estar dentro de mi pensamiento cotidiano actual, sino que hace parte del libro de los recuerdos de lo vivido, pero no puedes alimentarte, no puedes traer a Géminis a tu mente fresca 2025, 2026, como que Urano dice, prepárate porque son 7 años donde vas a tener que romper y fisurar
todas esas creencias o normas o cosas que aprendiste. Ahora, pues un nodo norte también empujando hacia el yo, es como ocuparse más de esa identidad. Neptuno ya está más de Aries que de Piscis, aunque retrograde y vuelva a ponerse directo y finalmente ya, pues el otro año entra. Es como toda la energía diciéndole a Piscis, ya, vivimos un proceso y quédate con la sustancia de lo vivido y ábrete, dale paso a lo nuevo, a la nueva casa, al nuevo hogar, a los nuevos estudios, a las nuevas cosas que tienes hoy cerca, ¿no? Para disfrutar. Creo que es una renuncia también. Un Urano en la casa 4 es la renuncia a aquel otro sitio donde me voy a plantar, es inesperado y entregarse también a ese proceso y la confianza que puede llegar a traer Urano dentro de todo eso que puede dar en la 4, ¿no? Para que pueda movilizarse. Mira que es otro de los mutables, finalmente. Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis. Entonces, ahí va a estar Piscis nadando y fluyendo hacia eso nuevo. 4. Sí, qué punto tan interesante, ¿no? Porque la casa 4 es la casa oculta. Así como cuando hablábamos de la 10 que era la corona, la 4 es la invisible. Y eh, todos los movimientos que hacemos en nuestra vida tienen un origen en nuestro centro, una motivación oculta, interna. Entonces ahí es donde viene a ser Urano todo un movimiento, en las raíces, en el origen de las cosas. ¿Sí? Entonces viene a innovar, a mostrar también. Por un lado, fíjate, Javier, eh, poner el rayo, el resplandor del rayo uraniano en un mundo interno hace que se pongan en evidencia recuerdos, historias del pasado, del ayer. Entonces es el momento también de darle la vuelta a la forma con que he evaluado el pasado. Fíjate, Javier, si yo tengo unos ahorros y los tengo, no sé, en un CDT o en una inversión, ellos me producen unos intereses y de esos intereses incluso puedo llegar a vivir, ¿sí? Pero si en lugar de inversión lo que tengo es una deuda, la deuda puede terminar acabando con todas mis finanzas del día a día y empobreciéndome profundamente. Ahora, pasémoslo a nivel psicológico esto mismo. Si yo tengo en mi interior algo de mi historia que valoro mucho, que lo valoro profundamente y empiezo a verlo desde distintos ángulos, me produce intereses, me produce valor interno y de eso puedo vivir. Pero si a cambio lo que tengo es dolor, frustración, traumas, es decir, deudas en el interior, termina minando mi experiencia del día a día y ni siquiera tengo con qué vivir al día a día. Entonces, Urano en casa 4 es como si viniera a ser una reforma a toda mi historia personal. Empezar a ver esos traumas y esas vivencias y esos complejos que se armaron en la infancia, en la adolescencia, si yo más bien los veo como un valor y un recurso de mi destino que me envió a vivir ciertas cosas para yo forjarme en ello y empiezo a ver en eso algo valioso, pues empiezo a sacar intereses de eso y empiezo a construirme y a tener unas raíces sólidas para generar unos frutos preciosos. Pero si siempre estoy viendo que todo mi pasado fue un error, que mi destino fue un error, que me equivoqué con esa relación fallida, se equivocaron mis papás conmigo, con lo que hicieron conmigo, que mis hermanos y el colegio fue fallido, que todo, entonces lo único que estoy diciendo es toda mi historia personal, todos mis ahorros, lo que he generado para mi jubilación es un error y no es un valor, sino una deuda que me quita energía constantemente. Entonces, Urano en la casa 4 es la bella oportunidad de empezar a recoger mi pasado y verlo como tesoros valiosos de mi vida. Darle la vuelta a la tortilla de cómo he leído hasta ahora ciertas situaciones de mi vida y empezarlas a ver como un recurso poderoso. Por eso está en Géminis, para que yo haga una renarrativa de todo esto, ¿sí? Y pueda encontrarle otra alternativa de visión, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva va a cambiar la visión que tenía de mi padre.
la visión de lo que fue él para mí, la empiezo a ver desde otro ángulo. Y cuando cambio eso con la figura parental, lo estoy cambiando con mi propia figura psíquica, dándome la oportunidad de hacer la vida, las bases desde otro ángulo. ¿Por qué hablo del padre? Porque fíjense que las bases, sobre todo en estos países occidentales, nosotros tenemos un apellido, Juan Carlos Gómez, y ese Gómez casi siempre es del apellido del padre. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a ver a mi padre y a ese apellido desde otra forma, estoy cambiando mi estructura, mi solidez, porque puedo verlo como ese padre que realmente necesité, no el que soñé, o no el que otras personas me dijeron que debería tener, o no lo que dice los libros de lo que debería ser un padre, sino lo que yo tuve en mi experiencia personal como destino. Y cuando lo logro ver desde ese ángulo y empezarlo a valorizar con la experiencia como fue, con el abusivo, con lo que fuera, ¿sí? Empiezo a verlo desde otro ángulo y asimismo yo mismo cambio mi energía porque es mi apellido, porque son mis bases, es mi solidez, ¿sí? Entonces es un trabajo que yo creo que a la larga lo que termina gestando, si yo cambio las raíces y el valor de mis raíces, termina cambiando los frutos y termina cambiando el follaje de todo mi árbol, ¿sí? Entonces, por eso para Piscis son 7 años en donde se va a cambiar el follaje y van a cambiar sus frutos. Entonces, tienes la capacidad en este momento de hacer un cambio profundo y trascendente dentro de ti. Eh, no mires esta, esta posibilidad como algo negativo con cada situación que venga a generarse de desilusiones en tu hogar, desilusiones en lo que tenías sentado, porque lo que se está haciendo es un cambio de raíces. Y más bien esos procesos de desilusión o de roturas que aparecen aparentemente son la oportunidad para hacer una reescritura de tu pasado. Qué bonito. Sí, la oportunidad de mirarlo y proyectarlo de una manera diferente, alimentarse y cimentarse con una genialidad distinta, ese Urano en Géminis ofreciendo una genialidad diferente, también la astucia, ¿no? Entendamos el genio no como el genio de lo ficticio, de mi bella genio o el lámpara genio, sino la genialidad de pensarlo, analizarlo, no en vano es Mercurio, Géminis, y buscarle un sentido, una orientación, mucha cabeza, ¿no? Mucha neurona en eso. Javier, bueno, recordarle a nuestros oyentes que preparé para ustedes un resumen que colgué en la página web de la escuela, se llama escuelazoologiapsicológica.com. Ahí ustedes se van por donde dice blog, ahí encuentran siempre pues como los resúmenes de todos los videos que vamos haciendo y ahí van a encontrar uno que se llama Urano en tránsito por casas, ¿sí? Y esta página interactiva va a ser de utilidad para con estas notas claves que tienen ahí para que cada uno haga una reflexión frente a este Urano entrando en esta casa, haciendo una meditación astrológica de qué representa ya para mi propio punto de vista individual. Entonces, aquí hay una pequeña introducción y aquí ustedes le van dando en casa uno, en casa 2, en casa 3. Esto lo voy a dejar acá en el chat de WhatsApp, en el chat tanto de TikTok como de Instagram no me deja colgar, no sé por qué, pero bueno, igual ahí lo pueden conseguir entrando simplemente a la página de la escuela. Es como un resumen, pero más allá del resumen de lo que dijimos de Géminis, es como unas notas claves para entender cuál es la dinámica en cada una de las 12 casas de Urano transitando por allí. Bueno, Javier, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Hicimos la ronda por los 12 signos, por las 12 Sí. casas, Javier. Espérame que estoy aquí con Sí. meditación. Ya, Meditación OBS. me voy para clase. Ay, ¿verdad? Que tú tienes clase ahora, ¿no? Ya estás tarde. Sí. Vamos a clase ya. Pero muy Bueno, bien, Juan, muy bien. Hicimos el trabajo de hacer el Urano por las 12 casas.
Bueno, por las 12 casas, muchas gracias Javier por tu tiempo, por tu disposición, por tu madrugada y que te vaya muy bien en la clase que inicias ahora con tu gente, en tu escuela. Gracias a todos.